Tienda de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista. Bien, y le damos la bienvenida a los oyentes y a los compañeros de Radio Canelones en esta transmisión en dúplex que comienza como siempre a partir de las 15 horas junto con Uniradio, y nos metemos ya en la entrevista central porque el artículo 72 de la rendición de cuentas que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento la semana pasada pretende dar acceso al Ministerio del Interior a los datos de las personas registradas en el IRCA, en el Instituto de Regulación del Cannabis, para el cultivo de marihuana dentro del marco de la ley de 19.172, ¿no? Esto supuso revivir una polémica de hace unos meses respecto a la confidencialidad de los datos y qué haría la policía con ellos. Bueno, para saber la posición que tienen las organizaciones dedicadas al cannabis, es que estamos en contacto con el activista e integrante de la Asociación de Cultivadores de Cannabis del Uruguay, ACA, Julio Rey. Julio, bienvenido. Hola, buenas tardes, chiques, y gracias por el espacio. No, gracias a vos por estos minutos aquí en la radio de la universidad. Julio, contanos, para empezar, ¿cómo cayó la noticia de este artículo 72 de la rendición de cuentas en los colectivos vinculados al cannabis? Obvio que pésimamente y con un rechazo visceral a la propuesta. Y lo consideramos evidentemente un rompimiento del contrato social que en su momento protegía los datos sensibles, las identidades de los cultivadores, así como sus datos filiatorios, como puede ser el domicilio. Absolutamente todo el espectro de quienes intervienen en el sentido de la cannabis aquí en Uruguay, de alguna manera, han manifestado ese rechazo, desde la Asociación de Grows a la Federación de Clubes, la Unión de Productores de Aceites y Cremas de Cannabis, el propio Daniel Radío, que habla de que esto no condice con la visión de un país de libertad, y estamos completamente de acuerdo con el actual secretario nacional de Drogas. Uh-huh. Justo como... Sí. Justamente Adelante. El secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, ya se había expresado en contra cuando esto se propuso del Ministerio del Interior. ¿Han tenido oportunidad de hablar con las autoridades? Hemos, por ahora, como coordinadora de Cannabis del Uruguay, que es el ámbito que nuclea a todas esas agrupaciones que te nombraba, incluidos empresas, etcétera, etcétera, y referentes políticos de las políticas de drogas, valga la casi redundancia, ¿verdad? Y lo que hicimos fue transmitir a la Comisión de Adicciones del Parlamento, previo a este anuncio del artículo 72, nuestra preocupación por cómo se venía operando con respecto a lo que identificamos como una persecución, licenciadamente, a cultivadores registrados, a los clubes e incluso a empresas, por parte del aparato policial. Muy a propósito, este tema de cero que ponían en un principio, porque directamente esto nos remite a épocas pasadas, ¿verdad? Y en el caso de la canción lo asociamos casi con las racias de aquella época, recordarán la coordinadora antirracias, y bueno, ahora en este tema específico se conformó la coordinadora de Cannabis del Uruguay. Ya que fuimos a la Comisión de Adicciones, presentamos varios casos que consideramos icónicos y representativos de lo que estamos planteando, donde se repiten desde figuras en la forma de operar policial, como puede ser el allanamiento voluntario, o no tanto, y a nivel de fiscalía, figuras criminales como la hipótesis de tenencia no para consumo, que están permitiendo el procesamiento y la formalización de cultivadores registrados principalmente, quienes están cumpliendo una actividad lícita y que ven de cierta forma alterada, no solo desde esta propuesta del artículo 72, su forma, sus rituales íntimos, privados, en referencia al cultivo y consumo de cannabis, lo vemos alterado, interrumpido por una visión represiva, por una visión regresiva de las políticas de drogas, en un tema que ya considerábamos saldado para Uruguay, donde si bien identificábamos fallas del propio sistema, no esperábamos que a partir de que asumiera Larrañaga el ministerio, y actualmente con Heber, ya habiendo afirmado Heber que va a ser un continuista de las políticas represivas de Larrañaga, que se produjeran de tal forma, ¿no?, el avasallamiento de derechos conquistados, ni más ni menos. Claro, porque además, Julio, hay
en definitiva un cambio de paradigma que parece ser bastante notorio, como tú señalabas, que se dio a partir del cambio de autoridades y que ahora podemos hablar de algunas otras consecuencias que tienen para los autocultivadores, pero hay una primera gran consecuencia que nos gustaría que pudieras detenerte en ella, que es el tema de la información protegida, que el Estado mismo había instalado una política en torno a esta gran base, ¿no?, de datos sensibles, de datos protegidos, que ahora quiere revertir y dejaría en una situación muy vulnerable a quienes confiaron justamente en ese aparato montado por el Estado mismo. Justamente, bien lo decís vos, es un cambio de paradigma radical, de un paradigma de tipo de apertura, de respeto a los derechos al consumo, en este caso de cannabis, y de información principalmente, hacia un paradigma oscurantista propio del prohibicionismo más rancio, ¿verdad? Este artículo 72 no solo propone alterar la interpretación de lo que es en realidad la ley de habeas data, la 18.331, que es dentro de la ley de regulación de marihuana, la 19.172, lo que asegura la protección de nuestros datos. Y no solo eso, sino que propone también autorizar inspecciones regulares a la policía a los cultivos y clubes. O sea que estamos hablando de que la policía pasaría a tener mayores potestades que el propio Poder Judicial. Todo fundamentado en una excusa de amenaza a la seguridad pública, lo cual no condice, evidentemente, porque que me vengan a explicar a mí, los defensores de todo esto, cuál es la amenaza a la salud pública para justificar la alteración de la habeas data en base a una actividad perfectamente ilícita que ya está regulada y que ya la policía cuenta con mecanismos para, en caso de una irregularidad, de constatarse un delito, con métodos ya establecidos, como puede ser una investigación, lograr la semiplena prueba de un delito y que un fiscal solicite un allanamiento. El mecanismo ya existe. Entonces no nos explicamos por qué insisten en esto. Más allá de que esto prospere o no, ya está produciendo coletazos en la voluntad de las personas de adherirse al sistema regulado. Se han registrado socios de clubes que evidentemente no quieren que sus datos sean revelados y ya se están bajando de las nóminas de los clubes. Y en el caso del registro de autocultivo también hay mucha gente que está considerando pedir su baja. Entonces esto va más allá de que prospere o no el famoso artículo 72 de la rendición de cuentas, sino que ya está teniendo un impacto negativo y evidentemente toda esa gente que se baja de los registros va a ir a parar al mercado negro, porque no va a dejar de consumir por no estar registrada. Entonces esta actitud del Ministerio del Interior y esta propuesta del legislador del artículo 72 de la rendición de cuentas están beneficiando lisa y llanamente al narcotráfico. Julio, hablabas anteriormente de las situaciones que han vivido, sobre todo los autocultivadores, ¿no? Quienes cultivan marihuana en sus casas de forma doméstica. El caso más sonado tal vez y que fue cuando el entonces ministro Larrañaga pidió por primera vez el acceso a los datos fue en Punta Rubia, según recuerdo. ¿Qué otros casos se han dado en los últimos meses? Lamentablemente hemos tenido otros casos con peores desarrollos y terminaciones, digamos. Citate, por ejemplo, en Pando, 38 años, tuvo un grow y cultivaba en su casa, domésticamente. Y está actualmente procesado por hipótesis de tenencia no para consumo, una vieja ley una vieja figura de la ley 14.294, la ley de drogas del 74, digamos, y sus decretos reglamentarios posteriores, en el CONCAR. Una persona que tiene una actividad lícita donde no hay semiplena prueba de ningún delito, o sea, no se probó que él vendiera ni nada, todo a partir de una denuncia de un vecino. Y fíjate que se produjeron cosas tan absurdas como querer marcar como precedentes químicos o dentro de un acto preparatorio para drogas los artículos de grow que la persona vendía. Hablamos de fertilizantes, hablamos de macetas, ¿verdad? Y principalmente se le pesó la cosecha que tendría 2 o 3 días de cosechada verde. O sea, eso no era material apto para consumo aún y por lo tanto no constituía el estoqueo final.
Se da entonces esto de interpretar por parte de Fiscalía que eso es un excedente y por tanto, si no hay otra prueba de tráfico, le meten, y esto es una constante más allá del caso en particular, hipótesis de tenencia no para consumo, repito. Entonces se producen estos absurdos, donde no sé si se enteraron, ayer por ejemplo, parte de los formalizados por los 400 kilos de pasta base en infraeventos están con preventiva en sus domicilios y tenemos a cultivadores registrados en perfecta regla, procesados con prisión o formalizados con prisión preventiva. El excedente, vale la pena aclararlo, primero que el fiscal no está teniendo en cuenta que se interrumpe el proceso para lo que es lograr el objetivo final, que es lograr cogollos psicoactivos, poder fumar unos ricos cogollos, por eso justamente se seca. Eso pierde en el proceso, desde que es cosechado hasta que está listo, entre un 70 a 80% de efecto, con la consecuente pérdida. Se declara exceso, pero eso no es stock. Además, la interpretación real de la ley 19.172 es que el destino lícito de esa cosecha no lo definen las cantidades, lo define el uso compartido en el hogar. Entonces, hay o una ignorancia de la propia ley por parte de los operadores fiscales o una intencionalidad. Además, estoy hablando de un solo caso, pero estas figuras que te nombré, hipótesis de tenencia no para consumo, los excedentes pesados en verde, etcétera, etcétera, son una constante en todos los casos que hemos relevado en el país. Y el caso más absurdo es en Dolores. El caso es de un tipo de 52 años, con 8 cogollos en su casa, tiene POC, es paciente cardíaco, y está con preventiva con prisión. Un usuario que esté registrado o no, consumir drogas, cualquier droga, es legal desde 1974 en este país. Y tienen preso a un usuario. Llega a esos absurdos. Otro mecanismo es el juicio abreviado, donde en algunos juzgados, lisa y llanamente, se practica la extorsión. No hay una causa, te quieren meter hipótesis de tenencia no para consumo, vos decís, bueno, yo me la banco, el abogado te dice, yo me la banco también, vamos a decir que no para el acuerdo, ¿verdad?, en el juicio abreviado. Pero si hay, por ejemplo, un familiar, principalmente la pareja del acusado o de la acusada implicado en el caso, se los amenaza con formalizar a ese compañero. Y si hay niños de por medio, como es el caso de Pando, una niña de 7 años, evidentemente Ignacio se llama concretamente, vamos a ponerle nombre, ya que por lo menos no estamos poniendo caras a estos procedimientos asquerosos, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera. Evidentemente abrazó la causa, aunque el abogado le aconsejó que él podía resistir y que llevaban el caso adelante y que decían que no y no acordaban. El tipo, evidentemente, en su fuero íntimo abrazó la causa más allá de lo que legalmente se le aconsejara o que estuviera en una ventaja absoluta desde el punto de vista de la formalidad legal. Entonces, eso es una extorsión, lisa y llanamente. Y son cosas, despropósitos que se están dando, no puedo decir en el cumplimiento de la ley, en el avasallamiento de nuestros derechos. Un conjunto de cosas, como es algún articulado de seguridad pública y drogas de la LUC, el juicio abreviado, que es el nuevo Código Penal, y la vieja figura de la ley 14.294 de la hipótesis de tenencia no para consumo. Todo eso, más lo que viene manifestando el Ministerio del Interior en su operativa con respecto a las políticas públicas de seguridad y drogas, es la tormenta perfecta para que personas inocentes terminen en la cárcel. Y no es un romanticismo lo que te estoy diciendo, es la puntual realidad de lo que está ocurriendo. ¿Hablaron de esto con la comisión de la Cámara de Senadores en la que se presentaron? Sí, la comisión de adicciones, y bueno, se decidió desde esa comisión citar a Heber, a Fiscalía y al Ministerio de Salud Pública para que den su visión sobre esto que estamos diciendo. Nosotros aportamos nuestras pruebas, tenemos una sistematización de datos, y bueno, fundamentamos lo que estamos diciendo. Rompe los ojos. Julio, uno de los principales argumentos que siempre se ha sostenido para poder justamente regular distintas sustancias y en particular para el autocultivo de marihuana es el combate justamente al mercado ilegal. Y en estos años, desde que se instalaron las políticas de regulación del cannabis, ¿cómo, digamos, qué resultados ustedes han encontrado con respecto a las proporciones entre mercado legal e ilegal? ¿Cómo ha ido variando eso? La interpretación de ese dato es relativa. Pero según estudios de Monitor Cannabis en su momento, de la propia Junta Nacional de Drogas y del Observatorio Nacional de Drogas, aproximadamente un 30% de los usuarios de cannabis estimados en Uruguay se sirven del mercado regulado. Entonces, no sé desde dónde lo vea, según desde dónde lo vea, pero para nosotros por lo menos es bastante positivo, ¿verdad? No se podía pretender
tampoco por varias causas que el mercado regulado diera respuesta absoluta en ese combate al narcotráfico, pero 30% no es una cantidad menor, ¿verdad? Hay que ajustar muchísimas cosas, la accesibilidad desde el punto de vista de las farmacias no es suficiente, esta persecución que se está dando tampoco, otros ni siquiera se registran justamente desde antes por filosofía propia, libertaria, de no participar de un registro que consideran discriminatorio, y tienen razón, pero a este respecto nosotros mismos y las demás agrupaciones que en su momento dialogábamos con la Junta Nacional de Drogas de aquel momento, al frente de Julio Calzada, también nos negamos al registro. Pero fue una condición sine qua non para continuar con el diálogo y para el propio logro del autocultivo. Cuando asumió Daniel Radío esta administración, uno de los primeros anuncios fue que iba a eliminar el registro. Lo que, curiosamente, corrimos a decirle varios activistas y agrupaciones y referentes políticos que por favor no lo hiciera, porque no nos equivocábamos con respecto a lo que pensábamos que iba a ocurrir una vez asumido Larrañaga. Y bueno, a las pruebas nos remitimos, ¿verdad? Julio, ahora justo que hablabas del diálogo que tuvieron con Radío, y hoy cuando arrancábamos la entrevista recordabas que el mismo Radío, que recordamos es el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, está en contra de esto y dijo algo muy, muy interesante hace unos días cuando ingresó la rendición de cuentas y cuando se dio a conocer este artículo, y fue que ni el presidente ni el ministro Heber estaban de acuerdo tampoco con este artículo. ¿Tienen idea de dónde salió? Bueno, en una cuestión formal, en la lucha simbólica, evidentemente el responsable directo de esto es el Poder Ejecutivo. Estén pensando en hacer rodar la cabeza de Turco, que estén pensando hacer rodar, independientemente de eso. Desde la formalidad legal, desde la formalidad institucional, el responsable de esto es Luis Lacalle Pou. Entonces a mí no me sirven los trascendidos de que le gusta o no le gusta, más si tengo en cuenta que en 2014, apenas votada esta ley, él expresó que iba a derogar varios de los artículos de esta ley si es que prosperaba su presidencia, si llegaba a la presidencia en algún momento. Ya en la campaña preelectoral del 2019 cambia ese discurso y dice que la ley de marihuana no se iba a tocar. Sin embargo, la ley 19.172 viene siendo perforada desde la propia LUC, el articulado de Seguridad Pública y Drogas, y ahora con esta propuesta del artículo 72. O sea, opine lo que opine personalmente el presidente de la República, en la realidad lo está permitiendo e institucionalmente es el responsable directo de esto. Entonces, vamos arriba. Si pasamos por diputados, vamos a sacar la cuenta de qué pasa, ¿no? Falta pronunciamiento. Recordemos además, Julio, que la LUC, como decías, vuelve los delitos de droga inexcarcelables, y eso también ha estado influyendo en las situaciones que se han dado con autocultivadores en el último tiempo. Bueno, ahora que ya están prácticamente las firmas para el referéndum, contra la ley de urgente consideración, podemos decirlo. Dentro de esos 135 artículos, lo que se elimina en la realidad de los usuarios de cannabis u otras drogas y de los cultivadores de cannabis es que elimina el articulado que hace inexcarcelables las penas y que las aumenta exageradamente, sin opción a penas alternativas. Eso por un lado. Pero no deroga ese par de artículos donde se definen las cantidades, que son los 480 gramos para estoqueo y los 40 gramos para aportación en calle. Eso no se elimina. Se les pasó a los compañeros que decidieron qué artículos derogar. Deberían haber sido 136, no 135. Pero ahora lo podemos decir. Entonces, en consecuencia, va a seguir dándose esta interpretación antojadiza, salvo que logremos influenciar al Poder Judicial de alguna manera, de que esos límites son cantidades a partir de las cuales, excediéndolas, se constituyen en delito. Y no lo son. Y como te dije más temprano, porque es necesario que quede claro, y esto lo dicen los profesionales que tienen expertise en este tema y los propios redactores de la ley, lo que define el destino lícito no son las cantidades, es el uso compartido en el hogar. Pero bueno, lo urgente no deja lugar a lo necesario. Así que esperemos lograr atajar esta pelota que nos están tirando, pararla, bajarla al piso y bueno, sobre todo, posteriormente a eso, si es que lo logramos, iniciar un profundo diálogo Estado-sociedad civil para lograr los cambios y mejoras que el sistema necesita, que son muchísimas. Pero bueno, aquí se están cometiendo muchísimas injusticias con ciudadanos que ni siquiera tienen antecedentes o sobre los cuales ni siquiera hay pruebas reales de una figura de tráfico, prácticamente nomás por antojo moral de jueces y fiscales. Bien, Julio Rey, de la Asociación de Cultivadores de Cannabis del Uruguay, muchísimas gracias por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República.
Nuevamente gracias por el espacio y bueno, esperemos que lo dicho sea de utilidad y espero sobre todo que logremos parar este disparate inmenso que está pasando. Vamos arriba a los que plantan. Facebook, Uniradio. Twitter, @Uniradio Udelar. Instagram, Uniradio Udelar.